Cada una de las últimas servas de aniversario ha cambiado radicalmente la manera en que jugamos, al punto de ser imprescindibles para que una carta entera sea competente con la dificultad actual del juego, siendo centrales en el diseño de equipos, capaces de superar los nodos de mayor nivel en 3 turnos o sortear las complicadas Challenge Quest. La servan de este 7º aniversario será la esperada Arcuit, pero ¿realmente tendrá un impacto en el meta actual? ¿Y cumplirá las expectativas? El NP de Arcuit cambia el campo de batalla en Millennium Castle por 3 turnos, un estado que se activará cada vez que usemos el NP, y dado que es un NP fácil de spamear, eso lo veremos después, es básicamente un buff permanente, porque no puede ser removido de ninguna manera, pues no es un buff que esté activo en Arcuit, así que se mantiene aún en el cambio de ronda. Únicamente desaparecerá si Arcuit es derrotada, o cuando terminen los 3 turnos del efecto. Con Millennium Castle, que estará indicado en la parte superior derecha, tendrá diferentes buffs, como con la tercera skill, que otorga 30% de batería a los aliados, o la última skill pasiva, un buff arcoiris de 30%. Este último es especialmente valioso porque el problema base de Arcuit es su clase Moncancer, una clase pésima que se caracteriza por su ataque base bajo para un DPS, y además, como explicaremos más adelante, carece de los suficientes efectos en las skills para conseguir un daño aceptable por cuenta propia. Afortunadamente, su buff arcoiris es casi que permanente, porque Arcuit fue bendecida con un NP Buster y una batería de 100%. Su batería de 100% tiene un cooldown de 7 turnos de nivel 10, por lo tanto, para usarla consistentemente, necesita doble Coins of Light para reducir 4 turnos de cooldown y otra reducción de cooldown extra, que la podemos obtener del Mystic Coat Atlas a un servan que reduzca cooldowns y a la vez pueda aportar daño como Ibuki Berserker. Por su batería de 100% puede utilizar Black Rail, que es una ayuda enorme para compensar su daño bajo, a lo que debemos sumarle los buffs de ambas Koyans. Lo que no podemos sumarle en una situación normal son los buffs de Oberon, porque llevar a Arcuit con Black Rail, doble Koyans y la polilla es imposible, por ese cooldown de 7 turnos de su batería, que sí o sí requiere de una reducción de cooldown extra. O de Kuro Summer, que de hecho le permite farmear con Black Rail, doble Koyans, Oberon y la propia Kuro por supuesto. Eso lo veremos más adelante. Entonces, una formación típica con doble Koyans y Black Rail iría así. En el primer turno activamos la carga de 100% de Arcuit, junto a todos los buffs ofensivos de ambas Koyans. En el segundo turno usamos las baterías de ambas Koyans que completarán el 100% y reducirán 4 turnos de cooldown a las habilidades de Arcuit. Y para el tercer turno usamos la reducción de cooldowns del Mystic Coat Atlas para utilizar nuevamente la batería de 100% de Arcuit. En esta formación es innecesario que Arcuit tenga una batería inicial, por tanto un Black Rail sería ideal y casi obligatorio para conseguir una buena cantidad de daño. O en el caso de los eventos, pues utilizar una sede de evento, considerando que en las quests de alto nivel, Arcuit puede carecer del suficiente daño. Y aun con Black Rail hay una trampa. Recordemos que por el momento, Arcuit no podrá ir junto a Oberon, y eso evita que tengamos un multiplicador masivo para el daño de NP, que suele ser el factor que hace la diferencia en las quests regulares. Por esa razón también está la opción de llevarla con una batería inicial de 50%, con Oberon y Pluxuit. En el primer turno activamos la batería de una Koyanskaya, en el segundo turno activamos la batería de 100% de Arcuit, y en el tercero usamos la carga de 50% de Oberon y la Koyans restante. O en un año, cuando salga Kuro Summer, podemos hacer lo siguiente. En el primer turno usamos la batería de 100% de Arcuit, en el segundo turno utilizamos las baterías de Oberon y las habilidades de Kuro Summer, que además la desplazarán al último lugar del equipo. De esta manera, Kuro Summer deja un espacio para que entre una Koyans para el tercer turno. En este último turno, traemos finalmente la segunda Koyans, y completamos el 100% de batería de Arcuit. Hay otra forma de farmear con Oberon y Black Rail, pero tenemos que sumar un support extra que le dé a Arcuit una batería de 50%, y el gasto de desbloquear la segunda pen skill de Arcuit, que no debería ser problema. Entonces, en el primer turno utilizamos el 50% de batería del tercer support en Arcuit, preferiblemente Koyans por el daño, pero puede ser cualquiera. Eso, con la segunda pen skill, suma un 60% de carga, que completamos con las cargas de 20% de ambos Oberon.
En el segundo turno utilizamos las dos baterías de 50% de ambos Oberon. Y finalmente en el último turno usamos la batería de 100% de Arcuit. Y más importante para lo que hicimos todo esto, usamos las últimas habilidades de ambos Oberon, que aumentarán el daño de NP de Arcuit en 100%. En realidad duplican el valor de los buffs de daño de NP, más un 100% de Performance Buster extra. El gran inconveniente de esta formación de doble Oberon es que no es típico encontrar un Oberon con 6 de evento, o de farm de Bond o Coupé, contrario a la facilidad de encontrar una Cuyans con literalmente cualquier Craft Essence. Estas últimas tres formaciones aprovechan a Oberon para mejorar el daño de NP en el último turno. Sin embargo, el daño del primer par de rondas será reducido, a comparación de doble Cuyans. Y si ya estamos en este punto, con batería de 50%, utilizar 5 supports o utilizar doble Oberon, sería mucho mejor llevar un Servant AOE con ventaja de clase real en lugar de una Moon Cancer de daño neutro, lo cual es un apropiado reflejo de su estado como Servant. En cuestión de farm, Arcuit siempre estará un poco detrás de la competencia, fundamentalmente debido a su daño bajo, consecuencia de un ataque base reducido y una clase que vale pura madre. Entonces, ¿qué tal si dejamos de lado su rol de farmer individual y lo utilizamos de farmer en equipos multicore? En ese caso lo tiene todo. Una batería de 100% para tirar su NP en el primer turno, sin necesidad de una CE o un support. Siendo la primera ronda no sufrirá del daño. Además tiene una batería de 30% para el equipo en la tercera habilidad después de tirar su NP. Además de un 20% de batería extra como efecto de la overcharge del NP para aliados Living Human. Servants como por ejemplo Ishtar, Durga, Alice, Tess, Luvia, Karen y Aoko estarían recibiendo un 50% de batería por parte de Arcuit. Todo el rendimiento de Arcuit está mermado por un daño reducido, primero por ser de la clase Moon Cancer, con un multiplicador de daño de 1.0, inferior al 1.1 de clases como Avenger o Ruler, además de que casi nunca aprovecharemos la ventaja de clase de un Moon Cancer, y todavía menos si es AOE, porque si de por sí un Avenger ya es raro de ver, tener dos Avengers o más como enemigos al mismo tiempo pasa mucho menos, es decir, mayormente hará daño neutro. Segundo, sus buffs ofensivos son débiles. El aumento de ataque de 30% es el único buff ofensivo efectivo que afecta a todas sus cartas. La reducción de defensa es poco conveniente, porque ese 20% de reducción se pierde en el farm al pasar de una ronda a otra, por lo tanto no se estaquea, y es dependiente de la resistencia a debuffs de los enemigos. Arcuit, para contrarrestar todo esto, tiene el buff arcoiris de 30%, que obtiene del Millennium Castle junto al multiplicador de daño contra enemigos Chaotic, que son bastantes y frecuentes en quest de farm diario, y en alguna quest medio compleja por ahí. Es interesante que este daño extra escala junto al nivel de NP, en lugar de escalar junto con la Overcharge, algo que no recuerdo que otro servant tenga. Pero, pese a que el daño extra contra enemigos Chaotic es un buen nicho, Arcuit no es una buena base. Por lo tanto, si están pensando en utilizarla activamente para farmear, es muy recomendable tenerla en NP2 o superior. De lo contrario, será común que le falte daño en las quests de mayor nivel, que son las que vale la pena farmear. Arcuit en Challenge Quest es regular. Ya vimos que tiene el potencial de spamear su NP. Vimos que el tema del daño lo tiene complicado por su stat base de ataque y por su clase. Prácticamente inútil si no es NP2. Bueno, no tanto así, pero se entiende la idea. Bueno, en Challenge Quest le va un poco mejor. La primera habilidad sella las skills de todos los enemigos por un turno. Puede funcionar como una pseudo defensa, evitando que el enemigo se bufee el daño o defensa. La tercera habilidad otorga una invisibilidad a todo el equipo por un ataque en 3 turnos. No es mucho, pero peor es nada. Es una defensa que necesita al recibir daño neutro la mayor parte del tiempo, sumado al hecho de que los equipos Buster no suelen tener una buena defensa propia. Esta misma skill otorga una resistencia de 100% a la remoción de buffs a todos los aliados, un buff que evita que le remuevan los buffs a los aliados. Una mecánica de Challenge Quest que puede resultar molesta si no tenemos a un servant que nos proteja, y no hay muchos servants que tengan esta habilidad, además de Arcuit. Algunas de ellas son Benny Enma, Nightingale Santa, Murasaki, Medea Lily, Semiramis, Taizui Shinjun, y un alter ego de 3 estrellas que aparecerá en este mismo banner, Su Fu. Servants cuya capacidad como semi-support o como un segundo DPS en una quest multicore es variable. Además, con el NP
tiene cierta sinergia con los Servants Living Human, con una mayoría de ellos funcionaría como semi-support, ayudando con una pequeña batería, una pequeña invencibilidad y la resistencia a remoción de buffs que vimos antes. Ahora, en cuanto a las habilidades, obviamente vamos a subir la segunda skill en primer lugar, una batería de 100% casi única, que le permite farmear como DPS principal o en equipos multicore, siempre y cuando esté a nivel 10, si no quieren gastar en la segunda pena skill. La segunda habilidad aumenta su daño hasta de un 50%, aunque seguramente nos quedemos con el 30% de ataque, que es, lamentablemente, su único buff ofensivo propio directo. Es un buff no tan grande, pero extremadamente necesario para Arcueil. La última habilidad no es tan necesaria en un uso diario. La batería a los aliados, pues sí puede ser en equipos multicore. La resistencia a remoción de buffs es necesaria en contadas ocasiones. Quests donde Arcueil iría mejor como semi-support, que otra vez no pasará frecuentemente. Dejamos esta habilidad al final. En cuanto a las Craft Essence, pues ahora ya sabemos que Arcueil lo único que necesita es daño. Entonces, un Black Rail o algo similar está más que indicado. Eso suponiendo que Arcueil es la DPS principal del equipo. En equipos multicore se puede olvidar del Black Rail, y en realidad podría llevar cualquier CE, ya sea de evento para drop de algún material, o simplemente drop de bond o QP. Más daño pero para las cartas en forma de daño crítico para Challenge Quests. Koyans y la misma Arcueil se encargan de la generación de estrellas. Aunque hay que tener cuidado con esto, porque la clase Mooncancer tiene la misma absorción de estrellas que la clase Caster, y de hecho tiene menor absorción de estrellas que la clase Assassin, por lo que Koyans le puede robar estrellas. Eso nos lleva a los Command Codes, donde si queremos aumentar el daño crítico, necesitaremos de generación y absorción de estrellas. Además, un buff obligatorio sería el aumento de daño de NP. Secundaria a eso en una quest compleja, pues inmunidad de debuffs y curación son las opciones que tenemos que Arcueil puede necesitar, puesto que, aunque es inmune que le robaban buffs, no es inmune a un stun por ejemplo. Y más importante, siendo Mooncancer, recibe daño neutro, por lo que es probable que necesite más HP en el transcurso de la batalla. Arcueil no ha logrado tener el mismo impacto como sus predecesoras, aunque sí logra mantenerse relativamente viable en el meta actual. Si están dispuestos a invertir en ella, tienen que recordar que es fácilmente superada por su competencia Buster y no Buster, aunque seguramente la gran parte de los que tiran por ella la quieren nomás por waifu, y pues estamos igual. Por eso es que en este video buscamos responder la pregunta, ¿qué puede hacer? Y pues Arcueil puede farmear bien, sola y en equipos multicore, con una variedad de equipos, pero estos equipos siguen sin ser plenamente óptimos para el farm actual, en el que es mejor construir un equipo alrededor de un buen Servant DPS. Arcueil parece diseñada para estar balanceada, y aunque es un buen propósito, puede que no fuera la mejor decisión, puesto que no hay una razón fija para tirar por ella, hablando enteramente de gameplay. Y además, su banner está en una fecha delicada, justo antes del evento de verano, con las servants más fuertes de cualquier otro verano hasta el momento, por demás útiles y que cambiarán el juego, sea Merlin Plus, la nueva mejor farmer universal o quien revivió al Quick. Hay un último dato que me gustaría agregar. Este es el primer y último banner de Arcueil. Desde su salida, no ha vuelto a tener otro banner gratuito en el server japonés, así que esta es la única oportunidad que tienen para sacarla. No debería ser difícil con tanto cuarzo que regalaron este aniversario, pero de todas maneras, espero que no tengan que gastar mucho y que la suerte esté de su lado. Hasta aquí este video, banda. Primero, quisiera agradecer a todo el equipo que me ayuda con los guiones de estos videos. Segundo, expresar mi gratitud a los miembros que siguen apoyando este canal desde hace ya casi 2 años. Esta semana entraré de vacaciones, y claro que las voy a aprovechar para hacer más videos, que son tan importantes en una temporada de aniversario y verano como esta. Entonces, muchas gracias a todos ustedes por ver hasta aquí, y nos estaremos viendo en el siguiente video.